Niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje, hablaremos acerca de la sílaba. Si observamos en nuestro libro de lenguaje, en la página número 55, nos dice, ve, ¿qué palabra podemos formar al unir estos cartelitos? Ahí tienes, en tu mismo libro están estos mismos cartelitos. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos pide que con estos 5 cartelitos formemos una palabra. ¿Qué palabra nos saldrá, niños? A ver, empieza a unir. A ver, computadora, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa respuesta, por favor, escríbelo ahí mismo en tu libro y dice computadora. ¿Qué hemos hecho? Hemos formado nuestra palabrita, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de cartelitos. ¿Y esos cartelitos qué contienen? Contienen sílabas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que las palabras están formadas a través de sílabas. Entonces, niños, nuestra pregunta será, ¿y qué será una sílaba? ¿Verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿qué hemos hecho? Hemos unido las sílabas y hemos formado la palabra. Mira, entonces, ¿cuántas sílabas formó la palabra computadora? 5 sílabas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la sílaba es la unidad inmediata superior al fonema. Por lo tanto, es un sonido o grupo de sonidos que se manifiestan en una sola emisión de voz. Vamos al ejemplo. Si nosotros tenemos la palabra árbol, ¿cuántas sílabas tendrá? Árbol. Muy bien. Si tengo la palabra transporte, tengo transporte. Si tengo la palabra camiseta, tendré camiseta. Y en la palabra inhumano tendré inhumano. ¿Correcto, niños? Ahora me dice, ahora hazlo tú, ¿verdad? Pero yo te voy a ayudar. Y nos pide que escribamos 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos al primer ejemplo. Si observas la imagen, ¿qué podemos observar? Ahí hay un animalito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Caballo. La palabra caballo, ¿cuántas sílabas tiene? 1, caballo. 3 sílabas. Muy bien. Vamos a la siguiente. Tenemos la palabra perro y tengo perro. 2 sílabas. Y la última, niños. En la imagen que podemos observar, un cisne. Y la palabra cisne tiene cisne. 2 sílabas. Nos dice ahora completa con la sílaba adecuada. Yo he respuesto 1 y tengo aquí, miro la imagen y ¿qué es lo que observo? Un auto. La palabra auto tiene auto, 2 sílabas. La siguiente imagen, ¿qué viene a ser? Ah, es una carretilla. Si silabiamos la palabra carretilla, tendremos carretilla. Escribe, por favor, la sílaba que falta. Ya. Si lo pronunciamos junto, tendremos carretilla. Vamos a la tercera imagen. ¿Qué observamos? Una pelota, ¿verdad? Silabiamos la palabra y tenemos pelota. Muy bien, estás completando, ¿verdad? Vamos, niño, a la siguiente imagen. ¿Qué podemos observar? Un bote, ¿verdad? Silabiamos bote. Completa, por favor. Vamos a la siguiente imagen y tengo un gato, ¿verdad? Es un gato. Silabiamos gato. Completa, por favor. Y la última, niños, la última, a un cinturón, ¿verdad? Que utiliza papá, cinturón, ¿no? Entonces, silabiamos sin, tú, completa, por favor, ron. Si lo pronunciamos todo junto, tendremos cinturón. Muy bien. Pasamos, jóvenes, o disculpen, niños, pasamos ahora a los elementos de la sílaba, ¿de acuerdo?
¿cuántos elementos tendrá la sílaba? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, si analizamos la estructura interna de la sílaba, tengo la palabra 3. Si lo separo en sílabas, ¿cuántos sonidos tendrá la palabra 3? A ver si la vamos a ver como nos han enseñado en cuarto grado de primaria o en tercero. A ver, golpeamos a ver 3. Un solo golpe, un solo sonido, una sola sílaba. Entonces, empezamos a analizar. Si la palabra 3 tiene una sola sílaba, la vocal, mira la vocal, tiene la vocal E. ¿Qué viene a ser? Me dice núcleo. Es el núcleo silábico, conocido también como cima. ¿De acuerdo? Cuya característica de esta cima o núcleo va a ser máxima sonoridad. Máxima posee máxima abertura y máxima perceptibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, del núcleo, me voy al núcleo, a la cima de la sílaba y voy acá. Antes a la cima o antes al núcleo, ¿qué encuentro? Consonantes, ¿verdad? Estas consonantes vienen a ser el margen silábico, ¿de acuerdo? Que toma el nombre de prenuclear, margen o explosiva. Y otros también le conocen con el nombre de cabeza, ¿de acuerdo? Regresamos a la cima y ahora vamos hacia el final. Entonces, después de la cima o núcleo, también tengo otra consonante y va a tomar el nombre de postnuclear o margen implosivo. Otros todavía le conocen con el nombre de coda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de su estructura, la sílaba posee 3 elementos, ¿verdad? Uno de ellos es la explosiva o prenuclear. Es eminentemente consonántico, se caracteriza por ser consonántico, ¿de acuerdo? Y ellos se encuentran antes del núcleo, antes de la cima. Y después de la cima o después del núcleo, la letra, la consonante que se ubica también es margen implosivo o postnuclear. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el prenuclear o el postnuclear se caracterizan por ser consonantes, son eminentemente consonánticos. En cambio, mira, el núcleo o cima siempre va a ser vocálico, se caracteriza porque aquí van las vocales. ¿De acuerdo, niños? Vamos, niños, y tenemos aquí un ejemplo más para que todo quede claro, ¿correcto? Tenemos la siguiente palabra. La palabra es pan. Y veamos cuántas sílabas tiene pan. ¿Cuántos sonidos hay? Pan. Un solo sonido, una sola sílaba. Si analizamos la sílaba pan, vamos a ver la vocal de la sílaba, ¿qué pasa a ser? El núcleo silábico, conocido también como cima. La consonante que se encuentra antes del núcleo toma el nombre de ¿qué? Ataque, prenuclear, margen explosivo o también llamado cabeza. Con cualquiera de esos nombres lo podemos llamar, ¿de acuerdo? Volvemos al núcleo. Del núcleo, ¿ya? Después del núcleo, la consonante que se encuentra después del núcleo se conoce con el nombre de, ¿qué hemos dicho? Prenuclear, margen implosivo o también llamado coda. Entonces, recordamos, ¿qué hemos dicho?
que dentro de la estructura de la sílaba vamos a encontrar 3 elementos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el ataque, conocido también como cabeza, prenuclear o margen explosivo, y el coda, llamado también postnuclear o margen implosivo, van a ser eminentemente consonánticos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a estar conformados, ¿por qué? Por consonantes. Tanto el coda como el ataque siempre van a estar conformados por consonantes. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos al núcleo, conocido también como cima, que siempre va a estar conformado por una vocal. ¿Correcto, niños? Recordamos entonces, jóvenes, de acuerdo a los elementos de la sílaba. ¿Cuáles son? 1. La cabeza. Recordamos, llamado también margen explosivo, prenuclear o también llamado ataque. Es la consonante que se encuentra antes de ¿quién? Antes del núcleo, antes de la vocal. Puede ser simple cuando está conformado por una sola consonante y va a ser compuesta cuando está formada por 2 consonantes. Vamos al ejemplo. La palabra transporte contiene las siguientes sílabas. Transporte. Si empezamos a silabiar la palabra transporte, la primera sílaba, ¿de acuerdo? Trans, la cabeza de la sílaba vendría a ser las 2 consonantes que se encuentran antes del núcleo, TR. La siguiente sílaba, por, ¿de acuerdo? Antes del núcleo, ¿quién está? La P, la consonante P. Eso vendría a ser la cabeza. Y en la última sílaba, la cabeza vendría a ser T. O sea, antes del núcleo. ¿De acuerdo? Vamos al segundo elemento, que es la cima. Y nos dice que es de naturaleza vocálica. Recuérdate, ya te había dicho. En él se incluyen, te dice, al núcleo, que es la vocal con mayor fuerza de voz, y a las vocales marginales. ¿Cuáles son las vocales marginales? Las vocales cerradas. I, U. ¿De acuerdo? Entonces, en la misma palabra, transporte, en la primera sílaba, ¿cuál es la vocal? A. Esa es mi cima. En la segunda sílaba, mi vocal es O. Y en la tercera sílaba, mi vocal es E. Ellos conforman la cima o el núcleo vocálico. ¿Qué nos dice? Está conformado exclusivamente por vocales. Es de naturaleza vocálica. Vamos al último elemento, que es el coda. También te había dicho, de acuerdo, que está conformado por consonante. Es la consonante que se pospone. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va después del núcleo. Puede ser simple o puede ser compuesta. ¿Cuándo es simple? Cuando está formada por una sola consonante. Y es compuesta cuando está formada por 2 consonantes. Vamos a la misma palabra, transporte. ¿De acuerdo? Vamos, después del núcleo tengo a las consonantes N, S, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sílaba, el coda vendría a ser las 2 últimas consonantes N, S. En la segunda sílaba, la última consonante que se encuentra después del núcleo es R. Eso vendría a ser mi coda. Pero vamos a la última sílaba. Mira, T. Después del núcleo, ¿hay alguna consonante? No, ¿verdad? Por lo tanto, esta sílaba no posee coda. ¿De acuerdo? Profesora, entonces, todas las sílabas
¿Tienen coda? No necesariamente. No necesariamente. ¿Todas las sílabas tendrán a la explosiva? No tampoco, porque una sílaba, recuerda, puede estar constituida por una vocal. Eso sí, la vocal no puede faltar, ¿de acuerdo? Vamos ahora al ejercicio y nos dice, mira, ahora tú escribe quién es la cabeza, o sea, el ataque, la explosiva o el prenuclear de las siguientes sílabas. Tengo a la sílaba car. ¿Cuál será la cabeza? La consonante que se encuentra antes de la vocal. ¿Y cuál es? C, ¿verdad? Vamos a la segunda. En la segunda sílaba, ¿cuál será el margen silábico? En este caso será implosivo. Implosivo o también llamado cabeza. Vamos a la tercera sílaba. La tercera sílaba es al. En al encontraremos nosotros la explosiva o al prenuclear o cabeza de la sílaba. No hay, ¿verdad? No tiene. Entonces esta de acá no tiene, de acuerdo a la explosiva, ataque o cabeza de sílaba. ¿De acuerdo? Vamos al segundo ejercicio y me dice, escribe quién es la cima, o sea, el núcleo de las siguientes sílabas. Mira, recuérdate que la cima es eminentemente vocálica. En esta sílaba solamente tengo a la vocal O y ella pasaría a ser la cima vocálica o núcleo de la sílaba. En la segunda sílaba, pa, ¿cuál vendría a ser la cima o núcleo? La vocal A. En la última sílaba tengo a en. ¿Quién pasaría a ser la cima o núcleo? La vocal E. Por el acento, nosotros vamos a clasificar de la siguiente manera a las sílabas. Las vamos a clasificar en sílaba tónica, ¿de acuerdo? O sílaba átona. Entonces, tengo la siguiente palabra, la palabra acudió. Si lo separo en sílabas, tengo acudió. ¿Dónde encuentro la mayor fuerza de voz? En la última sílaba, ¿verdad? Aquí está la mayor fuerza de voz. Entonces, la sílaba que posee la mayor fuerza de voz toma el nombre de sílaba tónica, pero las demás sílabas que poseen la menor intensidad son conocidas como sílabas átonas. Vamos acá. ¿Qué me dice? La sílaba tónica es la que presenta la mayor fuerza de voz o también llamado acento. Ejemplo, tenemos la palabra japonés. Si nosotros pronunciamos la palabra japonés, ¿dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Japonés. Ahí está, en la última sílaba. Esta vendría a ser la sílaba tónica. Y las otras que poseen la menor intensidad vendrán a ser las sílabas átonas. Tenemos la palabra televisión. En la palabra televisión, la última sílaba, ción, es la que posee mayor fuerza de voz, llamado entonces sílaba tónica. Ahora, en tu libro, vamos al librito, ¿de acuerdo? En la página número 56 me dice, ahora tú escribe 3 ejemplos. Tengo la palabra calderón. En la palabra calderón tengo calderón. Ahí está. Última sílaba, mayor fuerza de voz, sílaba tónica. Vamos al segundo ejemplo y tenemos alférez. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba.
última, penúltima sílaba. Esa es mi sílaba tónica. Vamos al último ejemplo. Y me dice caótico. ¿Cuántas sílabas tiene? Caótico. Entonces, ahora, ¿dónde se ubica ahora la mayor fuerza de voz? Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Está en la antepenúltima sílaba la mayor fuerza de voz. Esa es mi sílaba tónica. Vamos ahora, niños, a la sílaba átona. ¿Qué decíamos? Recuerden, la sílaba átona es la que se produce o se pronuncia con menos intensidad en la pronunciación. ¿De acuerdo? Entonces, en la palabra televisión, silabeando tenemos televisión. La mayor intensidad, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, acá, ¿verdad? Sion. Esa es tu sílaba tónica, la que posee mayor fuerza de voz. Y las otras, como te, le, vi, que poseen la menor intensidad, ¿de acuerdo? Se llaman sílabas átonas. Ahora nos pide en tu libro escribir 3 ejemplos de sílabas átonas. Tenemos ahí la palabra ídolo. Separando tenemos ídolo. Mira, ve. Ídolo. ¿Cómo baja la intensidad? Entonces, la mayor intensidad lo encontramos, ¿de acuerdo?, en la antepenúltima sílaba. Esa es tu sílaba tónica. Y en la última y la penúltima estaría la menor intensidad. Por lo tanto, vienen a ser sílabas átonas. Siguiente ejemplo. Tengo la palabra carácter. Mira, ve, desde el momento en que lo pronunciamos, carácter. Si lo silabiamos, tenemos carácter. 3 sílabas. Mayor fuerza de voz, penúltima sílaba. Entonces, esa es mi sílaba tónica. ¿Dónde está mi sílaba átona? Donde lleva la menor intensidad. Tengo en la última y en la antepenúltima sílaba. Son las sílabas átonas porque poseen menor intensidad. Tengo la siguiente palabra, auténtico. Silabiando tenemos auténtico. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba. Esa es mi sílaba tónica. Por lo tanto, la sílaba átona estaría en la última, penúltima y en la anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Correcto, niños? Pasamos ahora a clasificar a las palabras de acuerdo a la cantidad de sílabas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener a los monosílabos, a los bisílabos, a los trisílabos y a los polisílabos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo decimos que una palabra es monosílaba? Según el número de sílabas, mi palabra va a ser monosílaba cuando presenta una sola sílaba, como es el caso de la palabra pan. En pan, ¿cuántos sonidos tengo? Un solo sonido, una sola sílaba. Vamos a la siguiente. Tengo a la palabra lápiz. Si separo al lápiz voy a tener lápiz. 2 sonidos, 2 sílabas. Por lo tanto, las palabras que poseen
2 sílabas son llamados bisílabas. ¿De acuerdo? Vamos, tengo la palabra época. Si separo la palabra época en sílabas, voy a tener e-po-ca. 3 sonidos, 3 sílabas, por lo tanto son llamados trisílabas. Tengo la palabra melocotón. Me-lo-co-tón. Tengo 4 sonidos, 4 sílabas y ellas conforman las palabras polisílabas. Las palabras polisílabas son aquellas que tienen más de 3 sílabas. ¿De acuerdo, niños? Ahora me dice, ahora tú. Palabras monosílabas. Las palabras monosílabas, recuerda, son aquellas que están conformadas por una sola sílaba, como flan, flor, Juan. Y las palabras polisílabas son aquellas que tienen más de 2 sílabas. ¿De acuerdo? Entonces, tengo, por ejemplo, abastecido. 5 sílabas. Es una palabra polisílaba. Abigarrado. Tengo 5 sílabas. Y abominable. 5 sílabas. Por lo tanto, es una palabra o son palabras polisílabas. Niños, ahora pasamos en tu libro a la página número 57 en verificando el aprendizaje nivel básico y te dice, escribe las respuestas para las siguientes preguntas. La primera pregunta ya tiene respuesta, ¿verdad? Vamos a la segunda pregunta y te dice, ¿cuáles son los 3 elementos de la sílaba? Recuerda, 1, cabeza, 2, cima y 3, ¿qué viene a ser? Coda. Muy bien, escríbelo por favor. Vamos a la pregunta número 3 y me dice, ¿qué elemento de la sílaba se ubica antes de la cima? O sea, antes del núcleo. ¿Cómo se llama? Cabeza. ¿Qué más? Ataque, prenuclear o margen explosivo. Cualquiera de los 3 podemos poner ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya lo escribiste? Vamos a la siguiente pregunta y me dice, ¿qué son las palabras monosilábicas? Son aquellas que poseen, ¿cuántas sílabas? Una sola sílaba. Muy bien. Vamos a la última pregunta del nivel básico y me dice, ¿cómo se llama aquella sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Recién lo terminamos de hacer. ¿Cómo se llama? Se llama sílaba tónica. Sílaba tónica. Escribe la respuesta. El nivel intermedio te va a venir en el examen del Classroom. Puedes hacerlo primero en el libro para que no te equivoques. Vamos al nivel avanzado y te dice, escribe las respuestas para las siguientes preguntas. Primera pregunta te dice, ¿cuál es la cabeza de la siguiente sílaba? Si tengo la sílaba in, antes de la cima o núcleo, ¿habrá una consonante? No, ¿verdad? Por lo tanto, no posee, ¿de acuerdo?, la cabeza o llamado también ataque o llamado también explosiva, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 13 te dice, separa en sílaba las palabras ave y uva. Luego indica los elementos de cada sílaba, ¿de acuerdo? Si traemos a la palabra ave, vamos a tener a, b, 2 sílabas. La primera sílaba está conformada por solamente la vocal a.
¿cómo se llamaría? Núcleo o cima, ¿verdad? Y no posee a los otros elementos, o sea, simplemente la sílaba está conformada por una vocal. Vamos en la siguiente sílaba y es B. En B tenemos acá consonante antes del núcleo. ¿Cómo se llama? Cabeza. Y la vocal que vendría a ser el núcleo. Vamos a la siguiente. Tengo U, va. U, vocal, ¿qué viene a ser? Núcleo o cima, ¿verdad? Y la siguiente sílaba, va, tengo a la consonante antes del núcleo, entonces, ¿qué viene a ser? Cabeza. Y a la vocal que conforma el núcleo o cima. Siguiente pregunta me dice, ¿qué elemento de la sílaba es opcional? ¿Te has dado cuenta? Los elementos de la sílaba que son opcionales son las consonantes, ya sea antes o después, ¿de acuerdo? De el núcleo o cima. Entonces, son opcionales cabeza y coda. Última pregunta me dice, ¿cuáles son las sílabas tónicas de las siguientes palabras si pronunciamos vecina? Sílaba tónica ubicada en la penúltima sílaba. Televisor, mayor fuerza de voz, televisor. Ahí está, última sílaba. Rápido. Está incluso con tilde. Esa es mi sílaba tónica, ubicada en última, penúltima, antepenúltima sílaba. Jóvenes o niños, disculpen, ¿ya? La pregunta 16, 17, 18, 19 y 20 del nivel avanzado también te va a venir en el Classroom, en la segunda evaluación. Tienes 2 evaluaciones, ¿de acuerdo? Son 5 preguntas. Y ahora te toca trabajar a ti. ¿Qué vas a hacer? Vas a desarrollar en tu libro de lenguaje, ¿de acuerdo? En la página 58 solo te está quedando la tarea. Nada más que son 10 preguntitas para marcar. Yo ya te ayudé las anteriores. Luego, por favor, tómale una foto y súbelo al Google Classroom y mándamelo. ¿De acuerdo, niños? Muchas gracias. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias y nos encontramos la siguiente clase. Recuérdate, siempre, a cada instante, hay que lavarse las manos. ¿Correcto, niños? Un saludo y hasta la próxima.